Bienvenido, hermano y hermana de la patria grande y el mundo. Junto a Diego en la lucha aquí y junto a un amigo de la casa también, abogado, comunicador diplomático, ex diplomático venezolano, ex embajador Wilmer de Pablo, para que nos aclare un montón de cuestiones, porque hay muchas cuestiones que aclarar. Es la realidad, estamos en medio de una guerra cognitiva prácticamente sin precedentes, con una Venezuela que viene golpeada hace años, pero que continúa resistiendo, que eso es lo importante en esta lucha. Como dije en algunos de los videos que mandé por allí, uno de los videos cortos, esto es una lucha de resistencia, hay que aclararlo. Y es importante también, creo que sacar unas cuantas caretas a muchos comunicadores o influencers que andan por ahí, agarran un título y ya con eso ya hacen una nota y creen que la política es una foto del momento y la política es más que eso, hay que analizar por qué, el contexto y un montón de cuestiones. ¿Cómo andás, Wilmer? Y vamos a arrancar con todo porque tenemos un montón de material para hoy. Saludo, Diego, una vez más, gracias por la invitación y saludo también a tu audiencia que los leo después de cada programa. Me dedico a oírlos, a leerlos, perdón, porque creo que es importante conocer su visión. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo leo y muchos los comentarios, tanto que en cualquier momento voy a hacer un video nada más, y los estoy diciendo de verdad, de los comentarios que me han hecho, por ejemplo, de la entrevista que le hice a Víctor Ternovsky, que tuvo mucho caudal de visualización, y muchos comentarios, por un lado, de trolls, que ya estamos acostumbrados, pero por otro lado, gente que está muy confundida, ¿no? Con lo que está pasando, que no es tan fácil de analizar, pero tampoco cuando algo no es tan fácil de analizar no hay que precipitarse justamente a sacar conclusiones. Ese es el gran error que está sucediendo en todo esto. Y por cierto, algunos insultos y cuestiones también me dicen que soy un tarifado, ahora resulta, primero era un tarifado de Maduro, después de Diosdado, ahora de Delcy, ¿viste? Lamentablemente hay que combatir este tipo de cuestiones. Vamos a ver, Wilmer, el material, mientras saludo a todos los que se están poniendo en sintonía. Muchas gracias por estar allí y también a aquellos que estén en sintonía y que vean esto en diferido. Vamos a comenzar con el material. Atentos porque acá hay muchas aristas que vamos a analizar con Wilmer, Corina Machado, inversiones, Delcy Rodríguez, Maduro, Trump. Todo va de la mano, hay que analizar el contexto para entender lo que está pasando y cómo es la guerra cognitiva esta, que es complicada, pero que si le prestamos atención vamos a entender por a dónde vienen los tiros, como decimos en Argentina. Ahí comenzamos. Y fallece el comandante Chávez, le inoculan el cáncer. Y ahí es donde nosotros comenzamos de manera muy hostil, muy violenta, a experimentar la guerra cognitiva de verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué no se dijo en ese trauma que vivió el país de Nicolás Maduro cuando tuvo que asumir la rienda? Prácticamente lo mismo que está padeciendo hoy por hoy nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. ¿Y ustedes no se han puesto a pensar que eso corresponde a un plan? ¿Ah? Eso corresponde a un plan, señores. Es exactamente igual. Si algo tiene el imperialismo norteamericano es que se ciñe bajo manuales, desde el béisbol para abajo, jugar con el librito. Entonces hay manuales para absolutamente todo. De hecho, horas después de todo lo sucedido el 3 de enero, yo cuelgo un contenido donde trato de explicar más o menos, incluso de manera accidental, lo digo así, doy con uno de los manuales de operación psicológica que se aplicó en esa fecha. Entonces, que es un manual de la Armada de los Estados Unidos. Y en el manual, de manera expresa, habla del tratamiento cognitivo de la población. El tratamiento cognitivo va dirigido en 3 áreas fundamentales. Número 1, en provocar la confrontación interna entre iguales, es decir, entre camaradas. Primer objetivo. Segundo objetivo, el descrédito de las autoridades. El descrédito a los liderazgos. Y el tercer objetivo es sembrar la desesperanza en la población, en el resto de la población. Y eso opera de manera permanente como un caldo de cultivo. Fíjense qué está pasando en el Callao. Según el irresponsable politólogo Nick Merevan, esto. Nosotros publicamos una información en relación con presencia de movilización de tropas de Estados Unidos junto con venezolanas para la toma del control de instalaciones en el Callao. Un contingente militar estadounidense para controlar las minas del Callao. Nickmer el día de ayer publicó un artículo con una foto, pero imagínese usted utilizando inteligencia artificial. ¿Qué tal?
luego de ser desmentido, salió a hacer control de daños. Por otra parte, el tema de la imagen, efectivamente, tal como ha salido, es una imagen alterada por inteligencia artificial. Pero más allá de la mentira de Nickmer Evan, ¿qué sucedió el día de ayer en el Callao? Eran consultores, ya que Venezuela está en el proceso de certificación para aumentar su producción de oro. Maybor Petit y algunas agencias de noticias cayeron en la mentira. Malo, malo, muy malo. Yo tengo contacto directamente con un gerente de las minas de oro de allá del Callao. Los influencers siguen en lo mismo, desinformando y desinformando. Yo invito a toda la comunidad entera a que dejen de seguir a esos influencers que se la mantienen dando noticias falsas todo el tiempo por esta maldita plataforma. Todo el tiempo es lo mismo. Son influencers que quieren ver destrozado a Venezuela. Son influencers que no le tiemblan el pulso para poder ganar dinero en esta plataforma y no hayan que hacer porque se están pasando tanta hambre que necesitan desbaratar Venezuela. Eso es mentira, señores. Si eso estuviera pasando, ya yo les hubiese salido hablando de eso. Todo, por eso es que yo tengo esta guerra digital con estos influencers, señores. Ustedes, influencers mediocres, influencers de pacotilla, ustedes influencers que son oportunistas, ustedes no son influencers, siempre lo voy a decir. Ustedes lo que son uno más del montón, porque sencillamente desinforman al país, quieren darle fuego a un país que está en paz. Venezuela está en paz, que tenga negociaciones con los Estados Unidos, bien, chévere, eso está bien, siempre hemos tenido negociaciones con los Estados Unidos, pero la desinformación que hay aquí, vuelvo y caigo es increíble, y vuelvo y caigo a lo mismo de siempre. Ustedes no son influencers, ni nunca lo van a hacer, porque no tienen creatividad, no tienen contenido, no tienen ideas propias, no tienen expresión, no tienen estabilidad social, ni financiera, y tienen que decir de todo de Venezuela para poderse ganar $1. Ustedes son unos rolitroncos de mamahuevo, unos rolitrancos de coño de su madre. Eso es lo que son ustedes, y hagan la maldita diferencia. Saludos, mi gente. Tras el operativo por parte de los organismos de seguridad venezolanos, se ha generado mucha confusión y hasta ha generado un debate en las calles y en las redes sociales sobre la legitimidad de las operaciones realizadas por los diferentes organismos contra la delincuencia organizada. Vamos al punto donde te quieren manipular. El artículo 43 de la Constitución. Este dice que el derecho a la vida es inviolable y que en Venezuela no existe la pena de muerte, por el cual muchos se preguntan, ¿por qué no los detuvieron y los llevaron a un juicio si la pena de muerte está prohibida? Precisamente esa es la parte que no te cuentan los creadores de contenido de la derecha. Una cosa es una ejecución judicial en una silla eléctrica o por inyección letal, y otra muy distinta es un combate armado en el terreno. Lo que pasó en el Estado Bolívar fue un enfrentamiento armado. El Estado venezolano no fue a aplicar una pena. La Fuerza Armada fue a capturar a una estructura criminal internacional que estaba armada hasta los dientes con fusiles de guerra. El artículo 328 de la Constitución obliga a nuestra Fuerza Armada a mantener el orden interno y defender al pueblo. Tienen que tomar en consideración que cuando los cuerpos de seguridad llegan a un sitio y estos grupos irregulares abren fuego con armamento militar, los funcionarios no pueden quedarse de brazos cruzados. El Estado tiene la obligación legal y constitucional de responder. Y tiene que tener conocimiento que el uso de la fuerza letal en un combate es totalmente legítimo bajo el principio de legítima defensa y el estado de necesidad que contempla nuestro Código Penal en su artículo 65. Si el criminal decide enfrentarse a plomo limpio contra la República, en lugar de rendirse, la ley faculta al Estado para neutralizar la amenaza y proteger la vida de los funcionarios y de la gente buena de las comunidades. Y para que se entienda claro, la asistencia tecnológica no significa que un dron extranjero violó el espacio aéreo venezolano para bombardear. Significa que el origen de los datos de localización provino de una cooperación internacional. Pero la ejecución material, el despliegue del vector, o sea, el dron o la aeronave, y la orden de neutralización corresponden estrictamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el mando directo de la jefatura del Ejecutivo. Esto cumple perfectamente con el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obliga a la FAN a asegurar la integridad, el espacio geográfico y el mantenimiento del orden interno contra grupos de delincuencia organizada. Así que no se dejen engañar con cuentos jurídicos mal contados. Cooperar para rastrear a un delincuente peligroso no nos quita soberanía. Demuestra que el Estado usa todas las herramientas tecnológicas disponibles para acabar con las bandas que azotan al pueblo. La operación fue legal, fue constitucional y se hizo defendiendo la paz de Venezuela. Lo primero que voy a decir es que todo el operativo, 95% del operativo, era coordinado, dirigido, se llevó a cabo, se ejecutó por parte de los organismos de seguridad del gobierno venezolano. El otro 5% lo colocó Estados Unidos con su tecnología para hacer un ataque preciso. Porque por lo difícil de la zona. Si no es por la información que le da Venezuela, no lo hace. No hubiesen tenido manera, porque la información se la dimos nosotros. Pero para que actuaran a todos los que estaban ahí. Y ahí estaba el niño Guerrero en esa reunión. Que lo tiene Uribe en Colombia. Lo tiene Uribe en Colombia. Las fuerzas policiales en Colombia, no porque gobierna Petro,
dejaron de ser penetradas por el uribismo o por Duque o por Pastrana o por Santos. Y el María Corina Machado, de que pisó Washington, está saboteando lo que está haciendo Donald Trump. También se reúne con Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado. No sé si lo dije. María Corina Machado se está reuniendo con los enemigos de Donald Trump. Pide bloqueo, reclama bloqueo, no le compren petróleo a Venezuela, no le compren gas a Venezuela, no vayan los inversionistas de Venezuela. En Venezuela todo es una barbarie, es un salvajismo, es un caos, no vaya para allá ni de vacaciones. Venezuela es un mundo de tinieblas. Venezuela es caca, es eco Venezuela, ¿no? Venezolanos promoviendo bloqueo y sanciones. Entonces, lo cínico es gente que dice, no vengan las inversiones, que vive el bloqueo, asfixiemos a los venezolanos. Pero después dice, yo les ofrezco que de llegar yo, Venezuela va a ser un paraíso fiscal, todo el mundo puede ir a invertir. Están garantizados, no sé, leí en estos días una declaración de la señora Machado, están garantizados no sé cuántos billones de dólares. Si yo llego presidente, irán todas las inversiones. Pero la misma persona que dice eso, tiene 12 años diciendo, no vayan las inversiones a Venezuela. Bueno, una larga introducción, pero creo que si les prestaron atención es más que importante por todo lo que se dice, se sigue diciendo, la cantidad de bots, la cantidad de influencers pagos también que hay, por supuesto, que nunca faltan. Yo no, es cierto que esto me lo tomo en serio, no sé si ven acá, tengo una especie de cuadro sinóptico. Yo en el medio puse la palabra inversiones, ¿no? Porque a mí me gusta tratar de analizar las cosas con tranquilidad y frialdad, que es lo importante en este tipo de cosas. Cuando reaccionás emocional, perdés la capacidad de racionalizar las cosas y encontrar explicaciones y tratar de entender, hoy más que nunca, que la política tiene que ver con intereses, y esto lo vemos a nivel mundial, y hoy en día ni hablar. Intereses no solo entre enemigos y enemistades, sino entre amigos, pero sobre todas esas palabras están los intereses. Esto es política, ¿sí? Vamos a arrancar con eso, como dice el profesor Yang, el juego, la famosa teoría de juegos que él hace. No. La moral, acá no. Acá estamos hablando de intereses, ¿sí? El interés de Trump es que entren las inversiones en Venezuela como sea. Eso lo venimos hablando hace mucho. Sí o sí. El interés de Venezuela también es que entren las inversiones en Venezuela. Lo viene diciendo Maduro hace años. Fundamental que entren las inversiones en territorio venezolano. El interés de Corina Machado no es que entren las inversiones en Venezuela, todo lo contrario. Pero para esta introducción que estoy haciendo, quiero que Wilmer se explaye y que refuerce esto que estoy diciendo, o si piensa que estoy equivocado, también me lo dice. Wilmer. Bueno, hay un muy buen material allí en la selección que acabas de hacer y por supuesto mal podríamos no visibilizar el tema de la operación que se llevó a cabo en el Callao, en las minas de oro, donde se encontraba el último de los cabecillas del Tren de Aragua, el niño guerrero, ¿no? Hubo uno de sus videos en el que un joven influencer allí hace un extraordinario análisis porque además justifica la actuación desde el punto de vista constitucional y efectivamente él alude al artículo 43 de la Constitución que hace referencia al derecho a la vida, exactamente ese influencer. El 43 a la vida, y lo que establece ese principio es la prohibición de ejecución, por supuesto, de penas infames o de sentencias que comprometan la vida de cualquier ser humano, que es muy distinto a estar en una operación en el terreno y ser desvivido en medio de esa operación, pues es evidente que estamos hablando de un hombre de una alta peligrosidad, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, que además está dotado con armas largas, y por supuesto todas las coordenadas las tenía el ministro de Interior y Justicia, el capitán Diosdado Cabello, quien en esa cooperación que es natural entre los estados facilitó la información y solicitaron el apoyo tecnológico al que hace referencia a Indira Urbaneja cuando dice que solo el 5% de esa operación, porque el 95% fue dirigido, coordinado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al respecto nadie tiene duda. ¿Por qué? Porque lo contrario sería violar la soberanía de nuestro país y eso no está dado ni permitido ni planteado en ese escenario. Pero además también hizo referencia el joven influencer al artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho legítimo a la defensa. Un funcionario
en ejercicio de sus funciones, que se ve obligado a utilizar sus armas de reglamento para desvivir a otra persona porque siente amenazada su vida, ¿verdad? Está en su legítimo derecho de defenderse. Y la legítima defensa no solamente es hacia la persona que es objeto de la agresión, sino que además se permite la legítima defensa a terceros que está prevista en el artículo 64 y 65 del Código Penal, como él perfectamente lo señala. Pero además, él señala también el contenido del artículo 328 de la Constitución, que obliga a la Fuerza Nacional Bolivariana de Venezuela a resguardar la seguridad, defensa, la paz de nuestro país, y allí se encuentra más que justificada la actuación de la Fuerza Armada Nacional, policial, militar, desde el punto de vista armamenticio, tecnológico, para, por supuesto, realizar una operación en un terreno, sobre todo, Diego, cuando Venezuela está haciendo grandes esfuerzos para atraer inversión a nuestro país. Para nadie es un secreto que el propio Donald Trump se ha reunido con ese Estado profundo, ese Deep State, es decir, esas transnacionales petroleras, transnacionales auríferas, transnacionales gasíferas, con la intención de invitarlos a visitar Venezuela, y hemos visto cualquier cantidad de inversores en Venezuela. Mal podría el Estado no garantizar la paz y la tranquilidad, sobre todo en los territorios donde se van a hacer inversiones en el área aurífera. No tendría sentido, además, no pedir la cooperación y la complementariedad, que son dos principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios, que están establecidos tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas, le permiten al Estado venezolano, en base a esos principios, pedir el apoyo tecnológico que se le solicitó a Estados Unidos, que es una actuación cotidiana entre Venezuela y Colombia, sobre todo por el tema de las fronteras, el tema del narcotráfico, el tema del paramilitarismo, es decir, la cooperación y la complementariedad en la actuación militar es el pan nuestro de todos los días, sobre todo con la hermana República de Colombia. Mal podríamos nosotros no pedir el acompañamiento tecnológico a Estados Unidos, sobre todo cuando Estados Unidos está siendo de promotor de estas inversiones en el área petrolera, aurífera y gasífera. No tendría sentido. Yo ahí me quiero quedar en eso que acaba de decir Wilmer, porque yo entiendo la sensación de cada uno de los que escucha esto y dicen, pará, ¿cómo que cooperación con Estados Unidos si tienen a Maduro secuestrado y nos acaban de bombardear hace pocos meses? Bueno, lo que está diciendo Wilmer es algo concreto. Estados Unidos, desesperado por invertir en territorio venezolano, también tiene que mostrarle a los inversores que está actuando activamente ante cualquier imprevisto de inseguridad que haya en la zona petrolífera, que es prácticamente todo Venezuela, ¿no? Que están realmente un océano de petróleo bajo los pies de los venezolanos. Este terrorista que estaba ahí, porque hay que llamarlo por su nombre también, que parece que hay algunos ahora defensores de los derechos humanos, creo que no se dan cuenta de la gente con la que estamos hablando. Estamos hablando que este tipo de gente Venezuela la viene combatiendo hace muchos años, a los tiros en las fronteras, para que no se metan también en territorio venezolano, porque son gente extremadamente peligrosa, que matan pobladores también. No por nada, Diosdado Cabello y toda la cúpula chavista todo el tiempo habla por un lado, de la seguridad que se ha logrado, que está en este momento posicionado como uno de los países más seguros de Latinoamérica, y también de las inversiones. Son dos aristas que van a escuchar todo el tiempo durante estos meses. Inversiones y seguridad, nada es al azar. Y yo acá me quedo con el comentario más gracioso de la noche, Wilmer, que sin duda lo va a hacer. Díganme los del chat, por favor, opinen de esto. Miren lo que dice el misionero del espacio. María Machado, aun siendo vendepatria y un ser miserable, no hubiera hecho lo que está haciendo Delcy entregando la soberanía de Venezuela. Creo que no entienden realmente de la clase de persona que estamos hablando cuando hablan de María Machado, pero ahora vamos a seguir escuchando material y va a haber de Machado también. Dale, Wilmer, antes de material. Mira, es muy importante, sobre todo ahorita, después de leer este comentario de
de uno de tus seguidores referente a María Corina Machado. Mira, la razón por la que Estados Unidos coopera desde el punto de vista tecnológico en una operación tan importante como esta no es otra más que Venezuela se mantenga en paz, que Venezuela genere las condiciones que permitan la inversión en nuestro país. Por esa misma razón es que María Corina Machado fue desechada políticamente, porque María Corina Machado está vinculada a todos los grupos delictivos que en Venezuela no se conocían, incluyendo el Tren de Aragua. María Corina Machado se encargó de financiar la desestabilización dentro del país, pero también procuró recursos para sacarlos fuera del país, llevarlos a Colombia. El propio presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, dio las coordenadas en el norte de Santander, donde se encontraban entrenándose en campamentos paramilitares. Pero no solamente fue en Colombia, los llevaron a otros países de la región, porque la estrategia era sacar a todos los delincuentes, prepararlos afuera y luego incluirlos como hicieron con Al-Qaeda y con ISIS en todos esos países. Pero resulta que muchos de ellos, como el niño Guerrero, cuando vieron cómo era la jugada, se deslindaron, ¿sí? Y por eso se enconcharon en Colombia, y por esto este niño Guerrero busca entrar nuevamente a Venezuela, pero ya no por Colombia, donde estaba ubicado por la inteligencia colombiana y venezolana, sino que se fue hacia Brasil, se movió hacia el norte de Brasil para entrar, por supuesto, por el estado Bolívar, y terminó enconchado en las minas de oro del Callao. Pero nunca desvinculen a estas organizaciones delincuenciales de quien financiaba, quien daba un gran financiamiento desde el Coqui en la 905, desde el Willy Yates en Petare, desde el Tren de Aragua, desde el Tren del Llano. Todos eran financiados por María Corina Machado, porque María Corina Machado tenía una estrategia de desestabilización a lo interno, volviéndolos a traer al país ya entrenados para generar, por supuesto, la desestabilización. Está íntimamente vinculado, y esto es tan parecido a la propia estrategia de Trump de separarla, por supuesto, de la política, porque sabe lo que ella representa. Yo, antes de ir al video, quiero contestar este comentario para dar un ejemplo. Quiero que me presten mucha atención, porque acá con Wilmer estamos haciendo política real, ¿sí? No estamos contando una historia romántica, estamos hablando de política real, estamos hablando de economía, sobre todas las cosas. Todo el trasfondo siempre va a ser la economía. Si hubo bombardeo en Venezuela, tiene que ver con cuestiones económicas, etc. Miren esto. Cuando dices apoyo tecnológico, ¿puede ser más específico? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Satelital, drones o las dos cosas? Mirá, si van inversores al Callao, al arco minero, a la zona petrolífera, y por casualidad alguien que anda por ahí en el exterior, que ya sabemos quién es ella, le paga a maleantes para que asesine inversores, ustedes imagínense lo que pasaría con el gobierno de Estados Unidos y con las inversiones si los inversionistas se dan cuenta que Venezuela no es un lugar seguro para sacar petróleo, para sacar oro, etc. Es decir, por más contradictorio que suene y por la situación que ahora vamos a escuchar igual a Delcy nuevamente, lo va a describir perfectamente ella, difícil que está atravesando Venezuela después de lo que sucedió, hay cooperación entre Estados Unidos y Venezuela porque realmente necesitan esa entrada de inversiones y sin seguridad es imposible que las haya. Bien, vamos a este material, Wilmer, acompáñame, que está buenísimo, no se lo pierdan. Cuando tengan ganas de comerle casquillo en la oposición, escuchen esto primero. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, nos van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente.
Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ello. Cada paso que avanzamos, cada estrategia, nosotros la damos pensando en ello. Y el tercer punto es preservar el poder político, porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, los que durante décadas fueron excluidos del puntofijismo, puedan verse retorcidos en esta historia y traicionados. Así que estos son objetivos muy claros que nosotros como alto mando político nos habíamos trazado. Escenario. Entonces hay algún subnormal que dice, bueno, pues Venezuela a las armas. Pero ¿y qué te sirven las armas? ¿Quién te va a ayudar? ¿Venezuela qué capacidad de recibir armas tiene? ¿Por dónde las recibe? ¿Por el coño de la Bernarda o por dónde las recibe Venezuela las armas? ¿Venezuela tiene capacidad de producir armas? Se las tira a China, ¿no? Con todo el cariño. No, es que tenemos que defender a muerte. Pero tú estás loco. En el momento más fatídico de la historia, el mayor imperio asesino de la historia cayendo, y tú quieres echarle huevo en su patio trasero. Con perdón. Pero tú estás loco. Eso es normal. Quizás sea ese el problema. Que uno se cree que le habla a personas normales y la mayoría, la inmensísima mayoría lo soy, pero hay otros subnormales. Si Delcy ha traicionado, como dice un tonto ahí, o una tonta, hay de todo, ¿por qué María Gorrina sigue dando por culo por ahí llorando para que le hagan caso? Tenéis que dejar de escuchar a los imbéciles. Y tenéis algunos también que dejar de ser imbéciles. Cuando salga Maduro, veréis el abrazo que le da a Delcy. Pero reitero, que Estados Unidos te ataca, ¿eh? Algunos cortos de luces, porque no solamente los cortos de luces son los derechones, hay personas también que son buenas de corazón, pero son tontas, son cortas de luces. Algunas personas se creen que esto es lanzar eslóganes, lanzar consignas al aire y estar en el sillón. Hay personas que dicen, desde España, por ejemplo, Delcy se ha vendido. Y tienen el coño en el sillón, tranquilito, así, con el coñito, así, con los huevecitos. ¿Tú qué vas a decir si tú no te estás jugando el pellejo? ¿Qué quieres? ¿Que ataquen nuevamente? ¿Qué quieres? ¿Que bombardeen nuevamente? Ah, Miguel, pero es que los ideales de la revolución, sí, los ideales de la revolución, pero paciencia y estrategia. Cosas cambian. Y mira, a mí lo que me hace gracia es que haya personas revolucionarias de sofá y que pidan que otros mueran. Y alguno dirá, incluso en Venezuela, bueno, Miguel, es que aquí estamos dispuestos a combatir. Bueno, a lo mejor estás dispuesto a combatir tú. Y el otro, y habrá muchas personas revolucionarias. Pero, ¿se puede hablar por el pueblo? ¿Se puede poner la mano por todo el mundo? ¿Qué es lo que le interesa ahora a Venezuela? Paz y tranquilidad, ¿no? ¿Que hay que comer humillaciones? ¿Que hay que comer afrentas? ¿Cuántas afrentas han comido los iraníes? A Irán le asesinaron por la espalda a un comandante, un general 5 estrellas, Soleimani. A Irán le han asesinado los científicos durante décadas. Los padres científicos del programa nuclear de Irán están todos muertos. Irán tenía misiles para haber respondido fuertemente a Estados Unidos y no lo hizo. Golpeó testimonialmente. Porque no compensaba. ¿Qué se le va a poder exigir a Venezuela de que se vengue, de que combata, de que... ¿Estás tonto o qué? ¿Pensar estratégicamente es traición? ¿Los chinos han traicionado a su propio pueblo? ¿Xi Jinping ha traicionado a los chinos? ¿Khamenei ha traicionado a los iraníes? ¿Vladimir Putin ha traicionado a los rusos? Lo que pasa es que, claro, ¿cómo le explicas a un burro, a una burra, la teoría de la relatividad? Pues imposible. Noto con suma preocupación que ningún creador de contenido está hablando de esta entrevista extremadamente importante. Esta entrevista donde está la conservadora republicana, asesora del presidente Donald Trump, Mercedes Lapp. Vamos a escuchar la entrevista. Antes de escuchar esa entrevista, vamos a la pausa comercial. Wilmer, muy interesante lo que dice Ruiz Calvo, es redundante. Lo que pasa es que
Es como un remojo de realidad, ¿no es cierto? Es un manto de realidad, de entender. El propio Irán le vienen matando hace décadas científicos, militares, y no ha respondido. Respondió esa vez hace unos años cuando mataron a Soleimani de forma testimonial, lo dijo recién Luis Calvo, porque no era el momento, porque no es el momento y porque todo tiene un momento para hacer las cosas o no. Este es el momento de una guerra contra Estados Unidos cuando está en decadencia y más violento que nunca. O sea, es una locura, más allá de lo que digan los trolls acá, que voy a ver, si alguno falta respeto lo bloqueo. Mientras tanto lo dejo, me ayudan al algoritmo, sigan comentando nomás. Pero es increíble realmente que no logren pensar eso los que están como enojados por la situación. Bueno, lo siento, la realidad es así, que quieren que les diga, pero que el pueblo venezolano esté con vida, que el pueblo venezolano siga creciendo la economía, que el pueblo venezolano todavía tenga esperanzas de que esto pueda mejorar, de que las inversiones lleguen, y que no van a ser las inversiones neoliberales que me dicen por ahí con Milei, no, porque justamente el chavismo sigue en el poder y claramente las inversiones en lo productivo continúan, el chavismo continúa abrazando a su pueblo, eso continúa, o sea, es totalmente diferente la coyuntura. Decime, Wilmer. Bueno, Diego, yo pienso que si la audiencia, si la mayoría de la gente tiene conciencia solamente sobre este hecho al que yo voy a hacer referencia, su comprensión sería más objetiva, más clara, en el contexto de un análisis no solo político, sino geopolítico. Y podrían ver a Venezuela desde la perspectiva más real de la política, o como tú la llamas, la realpolitik. Al día de hoy, en el mundo hay 77 países con petróleo. Dentro de 10 años, solo 5 países tendrán petróleo. ¿Cuáles son esos 5 países? Rusia, Irán, Arabia Saudita, Irak y Venezuela. ¿Cuántos de esos 5 países se encuentran hoy en conflicto armado? ¿Cuál es el único país que garantiza no solamente a Estados Unidos, al resto del mundo, energía, petróleo de forma segura, de forma no conflictiva, petróleo al resto de las economías? Venezuela. Y si tenemos claro esto, tenemos que entender por qué Estados Unidos se atrevió a dar el paso de esa operación militar en su desesperación decadente en esta fase final del imperialismo norteamericano. Pero además de eso se atrevió a secuestrar a su presidente, que como todos ustedes saben se encuentra sometido en Estados Unidos a una corte en Manhattan que no tiene jurisdicción sobre el presidente de Venezuela, que debe decretar su libertad plena el 30 de junio en esta audiencia, al igual que la comandante o la primera dama, Cilia Flores. Pero, ¿qué es lo más importante de la reflexión que hace Calvo? Que también comparto uno de los comentarios de tus usuarios. Su estilo además es auténtico y a mí en lo particular me gusta su forma de comunicar. Pero él lo dice claramente. Estamos en un momento de resistencia táctica. ¿Para qué? Para la astucia estratégica. El gobierno de Venezuela, liderizado por la presidenta Delcy Rodríguez, no le va a decir a ustedes, ni a mí, ni al resto del mundo, qué está preparando y cocinando mientras ella está haciendo la resistencia táctica. Por eso es que yo repito que si estuvieran vivos Sun Tzu y Maquiavelo, la aplaudirían de pie. Porque lo primero que ella ha hecho es garantizar el Estado, garantizar la paz y además, como ella misma lo dice, el poder político, porque la revolución sigue en manos del chavismo. Y esto es lo realmente
importante y no una diatriba tonta sobre una supuesta teoría de la traición o sobre el tema que te pongan hoy, mañana y pasado mañana y que te seguirán poniendo los laboratorios de guerra sucia, sus anclas y su influencer para hacer guerra psicológica, guerra cognitiva y distraerte del elemento fundamental. Entonces, yo los invito a que nunca pierdan de vista que Venezuela tiene las reservas más importantes de petróleo del mundo, 303.000 millones de barriles de petróleo que se equiparan en el valor del dólar al costo de la deuda norteamericana. Por eso Donald Trump decía 40 billones, porque 40 billones es exactamente el costo de la deuda más grande del mundo, que es la deuda de Estados Unidos. Y por eso es que nosotros no podemos distraernos con los algoritmos o con todo esto que se cocina a través de la guerra psicológica para que perdamos el foco. En Venezuela les aseguro que nuestro pueblo está muy claro. De no ser así, nuestro escenario sería otro. Pero en este país, la militancia más dura del chavismo acompaña a la presidenta Delcy Rodríguez. Sí, absolutamente. Y Wilmer justamente insiste con el tema de los países que van a quedar con petróleo de acá a unos años, porque ustedes imagínense estar todos en una isla desierta y que haya una sola vaca, y que en esa isla, rodeada de mar, no tengamos cómo escapar. Y sí podamos hacer fuego, pero la única comida en la isla, algunas matas que nos dan sombra, un río que nos da un poquito de agua dulce, pero es esa vaca. ¿Ustedes se imaginan lo que es capaz de hacer el ser humano sin excepciones, ¿eh? Acá no me la doy de moralista, ni me la doy de que yo inspiraría amor y moriría. ¿Saben qué? Se matarían entre ellos. Eso es lo que pasaría por el último trozo de vaca de la isla. Y quedan 5 países con petróleo de acá a unos años. ¿Ustedes se imaginan lo que puede llegar a pasar en el mundo con falta de energía y que de hecho ya está faltando? Alejandro Terán estuvo acá explicando el déficit energético que hay en el mundo, encima agregándole la guerra en el Golfo, supuestamente ahora pactaron la paz, vamos a ver qué pasa, la verdad mucho no lo creo, pero vamos a ver, la IA y todo el déficit que ya veníamos trayendo. O sea, esto no es joda, gente, le estamos diciendo de esta manera. Si Estados Unidos le tiene que tirar un arma nuclear a Venezuela para tener las reservas de petróleo, lo va a hacer. Se los digo así de simple. Si no le queda otra para sobrevivir, lo va a hacer. Entonces es hora de sacarse esa cara romántica, idealista, desde el sillón de la casa pensando que está jugando a la PlayStation, una especie de juego de estrategia, y entender que esta es la vida real y que sobrepasa aún incluso la ideología. Es la política real en marcha y en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Wilmer, yo tenía una cosa más, quiero contestar a un comentario que había recién diciendo como que entonces 27 años, ¿para qué? Al pedo, ¿para qué resistimos 27 años? ¿Saben para qué? Para llegar justamente a este punto donde Estados Unidos no los pudo voltear de ninguna manera, y de todas esas formas que Estados Unidos lo intentó hubiera caído cualquier país de Latinoamérica, cualquier país, porque ningún país de Latinoamérica está preparado para la hiperinflación que afrontó Venezuela y Venezuela la superó. Y no hablo de muchas más cosas que enfrentó, que ya lo sabemos y estoy cansado de repetirlo por acá. Por eso tuvo que esperar tantos años y afrontar y ir de lleno y frontalmente con el poder bélico militar Estados Unidos hacia Venezuela, pero en un momento en donde a la vez, y Venezuela lo sabía bien eso, estoy seguro que la cúpula sabía bien que resistir hasta este momento era clave, porque Estados Unidos está más que... le urge el tema de las inversiones. Entonces ahora no es tan fácil decir, bueno, planeé una invasión, trato de que se prolongue una guerra por 5 o 6 años, veo si la puedo ganar, mientras tanto no importa porque tengo reservas de energía. No, Estados Unidos tampoco puede ir a una guerra larga. Entonces sí o sí tiene que negociar con el chavismo de esta manera, de forma violenta. Maduro fue para allá. Yo creo, insisto y vuelvo a repetirlo, Maduro este escenario lo tenía en la cabeza, conociendo las estrategias de Maduro, no tengo duda que si él se tenía que entregar para seguir dándole oxígeno de tiempo al país, lo hacía como lo hubiera hecho Chávez también, no tengo ninguna duda. Vamos, Wilmer, con el material último y seguimos con el análisis. No, perdón, vamos a quitar este. Vamos a continuar con
Casi pongo otro por eso. En Venezuela. Yo prefiero ver elecciones en Venezuela ya para el próximo año, pero a la misma vez hay que organizar la parte de oposición. Hay que tener una agenda que venga el partido de oposición. Este gobierno de Delcy es la extensión de Maduro. Cuando estás viendo que una dictadura se ha mantenido por varias décadas, no da la oportunidad de esta oposición en lo que es organizarse en una forma donde pueden ver cambio. Y yo creo que eso es porque necesitamos organizaciones como CPAC, que hemos logrado éxito en varios países. Aquí hay que escoger una persona que puede ser la voz de oposición contra Delcy y al mismo tiempo llegarle un mensaje al presidente Trump y a sus asesores a decir, mira, nosotros somos los que vamos a trabajar cercamente con los Estados Unidos. Pero Mercedes, aparentemente eso ocurre porque recordemos que el presidente Trump se ha reunido con María Corina Machado. Sí, pero María Corina, como sabemos que ella no es un candidato conservador. Ella no representa. Con los venezolanos que me han venido a mí, no quieren a María Corina como la próxima presidenta. ¿Y el presidente? Ella es más socialista que es conservadora. Ella le llevó su premio, yo creo que fue algo bien especial para el presidente Trump, pero como hemos visto, yo creo que él ha dicho en el pasado que ella, y como hemos visto en la administración, ellos no tienen esa confianza con María Corina y han decidido hacer un cambio más gradual. Bueno, está clarísimo, ¿no? Pero es muy importante, Diego, pero ahí es muy importante resaltar, no solamente ella reconoce que en Venezuela no existe una oposición. Es decir, la oposición con la que ellos han tenido contacto, que es la ultraderecha liderizada por María Corina Machado, no existe realmente. Y por eso ella habla de hay que crear otro partido y hay que buscar otra persona para llevársela a Donald Trump. Pero ella dice algo, Diego, que tiene que hacer dudar, desestabilizar, sobre todo mover el piso a quienes mantienen la teoría de la traición, a quienes mantienen esas teorías tontas, ¿sí?, en las que se pretende hacer ver que Jorge, que Delcy, que Diosdado, sí conspiraron para sacar a Maduro del poder, porque ella misma dice que Delcy es la continuidad de Maduro. Es decir, no solamente reconocen la legitimidad del gobierno, sino además reconocen la continuidad de la etapa de este nuevo periodo presidencial del presidente Maduro, que ellos saben que nació el 28 de julio del año 2024. Y entonces no está hablando una secretaria de un departamento en Washington, está hablando la asesora directa del presidente Donald Trump. Exactamente, ahí la tienen. Esa que está arriba, que acabamos de pasar el video, está reconociendo que Delcy Rodríguez es una continuidad al madurismo y que no hay oposición dentro de Venezuela. ¿Ustedes se dan cuenta eso es lo que significa? Ellos lo saben, tuvieron que negociar y me gustó este comentario, que a ver, creo que lo perdí, recién lo puse, lo quería leer en voz alta. Acá está. Nos dice Mayet78, todo el tiempo que aguantamos de sanciones para poder llegar a esta época en la que Estados Unidos se ve la necesidad de negociar para poder tener energía. Chávez lo profetizó, él sabía lo que nosotros no. Es que ese es el tema con la política. Muchos hablan con la foto del momento, pero realmente no saben lo que se está gestando y no tienen la información que sí tienen los líderes. Entonces, por eso, siempre les repito, como decimos con Wilber, no se adelanten a sacar conclusiones y acusaciones, porque del ridículo no se vuelve. Eso es un problema, es un problema. Les vuelvo a decir, del ridículo no se vuelve. Yo creo que hay que pensar muy bien antes de hablar. Wilmer, acompáñame a ver este material. Quiero que alguien me diga, ¿en qué país en guerra se hacen elecciones? No, se suspenden. Ahora, más bien, no pueden hacer elecciones. Y nosotros fuimos bombardeados, nos secuestraron al presidente y hay un estado de conmoción decretado. Que tienen que levantar el estado de conmoción. No se debe de levantar porque
La Constitución es muy clara, 339 constitucional. El estado de conmoción dura 90 días, se prorroga por 90 días más. El estado de conmoción por ataque exterior puede ser prorrogado o revocado por quien lo dicta, el presidente de la República o la Asamblea Nacional. Tienen esa facultad al cesar las causas que lo motivaron. Eso lo dice la Constitución, eso no lo está inventando Iri Varela para la ocasión. Eso se discutió bastante en el 99 y en el artículo 339 exactamente dice, y voy a leer la parte, ¿no? Dice el 339, será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. Claro. Entonces, ¿cuándo van a cesar las causas que motivaron el estado de excepción? Cuando el presidente Nicolás Maduro esté de regreso aquí a la patria. Cuando allá digan, bueno, no tenían motivos para hacer lo que hicieron y después tengan que hasta indemnizar al país, ¿no? Y resarcir el daño que le causaron a este país. Y las decisiones que se vienen tomando pueden ser incluso después anuladas, no surtir efecto, porque se están tomando bajo coacción. Y ahí hay un vicio del consentimiento. Sepan todos, esto lo tienen que saber los contratistas, los que quieren hacer rebatiña aquí con los recursos del Estado, los que están haciendo fiesta por algunas leyes. Se encendió la caja. ¿No es así? Mira el pobre, mira Fran está ahí. No, yo estoy ahí, hay que ir con cuidado. Consentimiento, Mira. Para que sea válido, las decisiones que se tomen tienen que ser libres de coacción y apremio. Así es. Pero Venezuela está bombardeada, está bloqueada, fue declarada como amenaza inusual extraordinaria. Es un país que han querido someter. No se cansan los gringos de decir, bueno, cuando ellos se atreven a decir que ellos son los que mandan aquí. Entonces ellos no pueden mandar y darse el vuelto. Ellos no pueden tomar decisiones de ese tipo. Sin embargo, todas esas decisiones están en tela de juicio. Ellos no están buscando un cambio radical. Ellos están trabajando con Delcy Rodríguez. Si eso lo aprueban o no lo aprueban, eso es la decisión del pueblo venezolano. ¿De verdad todavía crees que el norte la apoya? Te están metiendo el mismo cuento de Guaidó, y las pruebas están aquí. Ni con todo el maquillaje, filtro y megafiltro, ¿por qué la rechazan? ¿Sigue considerando el presidente que sería muy difícil para la señora Machado ejercer la presidencia en Venezuela porque no goza de respeto y apoyo en el país? La evaluación del presidente que usted menciona se basa en la realidad en el terreno. Es una evaluación realista, basada en lo que el presidente ha escuchado y visto a través de sus asesores. Su opinión no ha cambiado hasta el momento. Este viernes se conoció una nueva encuesta en el país elaborada por Dataviva que revela el notable descontento de la población con la figura de María Corina Machado. Estados Unidos no confía en la oposición venezolana para gobernar. Y no lo digo yo, lo dice un informe clasificado de la CIA revelado al Wall Street Journal. ¡Epa, rehuescuaca! Cuéntenme, ¿cómo va la conspiración? ¿Cómo va esa tradición? ¿Cómo va ese chavismo radical que son ustedes? Ya vieron que el director de la CIA fue a Cuba, ¿no? Y sin necesidad de bombardearlo, sin necesidad de secuestrar al presidente. Entonces me imagino que Díaz-Canel es un auténtico traidor de la revolución cubana, ¿verdad? Ya Cuba se entregó, ¿cierto? Me imagino, ¿no? Porque como así son sus sesudos análisis, ¿no? Entonces yo me imagino que ustedes ya deben estar en la campañita también contra Cuba y la revolución cubana, ¿cierto? Del ridículo no se vuelve escuaca. O mejor dicho, rehuestuacas. Lo que pasa es que ya no veo mucha diferencia entre ustedes y los escuacas. Porque están casi que al mismo nivel de idiotez. Vuelvo y les repito, todavía están a tiempo. Del ridículo no se vuelve. Del ridículo no se vuelve. Así que bueno, ustedes verán si siguen en esas. ¿Ok? Porque ya entonces tenemos que los Rodríguez aquí son los traidores, Diosdado es el traidor, los hijos de Maduro son traidores, los hijos de Cilia son traidores, las hijas de Chávez son traidoras. O sea, todos son traidores menos ustedes no joder, son radicales. Mira, yo no sé por qué, de verdad, yo siempre he tenido como que cierto asquito con esa gente que viene y me sale con ese, no, yo soy chavista radical. Me pega un tufo por ahí que no sé si será porque a la final siempre terminan siendo unos escuatas disfrazados. No sé. Y no lo digo porque me lo cuentan, lo digo porque desgraciadamente esa es la experiencia que he tenido con toda esta gente que viene y se pone con esa de que son chavistas radicales. Entonces, bueno, sigan entonces en la conspiranoia, ¿vieron? Sigan en esa. Sigan alimentando a la oposición y sobre todo al pedófilo de la Casa Blanca. ¿Vieron? Lo están haciendo pero de maravilla.
Bueno, estamos aquí en la parroquia Altagracia de Caracas, justamente haciendo revisión de los programas de alimentación social, donde todos los fines de semana se hacen los mercados a cielo abierto, el plan proteína, que tiene basamento y fundamento en la producción nacional, tanto del sector agroalimentario privado como público. Es la Unión Productiva Nacional lo que vemos en los mercados a cielo abierto, pero hay extraordinarios números. En estos primeros 5 meses del año, de enero a mayo, se ha distribuido más de 500.000 de toneladas de alimentos en todos los mercados. Pero tenemos también la red de bodegas comunales que reciben producción de la economía comunal y de la economía del emprendimiento. Así que está en marcha, está activado todo el sistema de producción de alimentos. Bueno, ¿para qué? Para romper con el bloqueo económico, contra las sanciones, pero para garantizar el consumo del pueblo venezolano y para garantizar que las fuerzas productivas del país estén activadas y estén completamente a disposición del pueblo de Venezuela. Y en el mes de mayo se incrementó el consumo de alimentos en 9.4%. Me complace muchísimo ver que en ese repunte de consumo las proteínas comprenden prácticamente el 9%. Sabemos que el pollo es el primer alimento, está el cerdo, la carne incrementó su consumo, los huevos, así que es de mucha satisfacción ver que el plan proteína que aporta nutrientes, bueno, sigue incrementando. El consumo de pescado se incrementó un 3.5%, así que son buenas noticias para el pueblo, son buenas noticias para el país, que estamos en la senda productiva. ¿Para qué? Para el consumo del pueblo venezolano y que además el Estado venezolano garantiza los precios accesibles a través de estos programas sociales. Meses donde supimos lo que es ser un país en guerra, lo que es ser un país agredido. Pero si algo podemos decir después de 5 meses, es que han sido 5 meses de pie, 5 meses en los que el mundo ha sido testigo de la madera de la que está hecha el pueblo venezolano. ¿Y saben qué es nuestra victoria? Que seguimos defendiendo la paz, seguimos honrando el ejemplo inquebrantable de quienes nos guiaron en cada batalla. Cada día nos acerca un paso más a ese reencuentro, a ese amor que siempre nos cobijó en los momentos difíciles. Con la frente en alto hoy, 3 de junio de 2026, no perdamos de vista el horizonte. Que aún estamos en tiempos difíciles, sí. Que aún estamos en tiempos complicados, sí. Pero la verdad es nuestro estandarte y la fe sigue intacta en que Venezuela, más temprano que tarde, va a tener su futuro de gloria. Que viva Venezuela, que viva la paz de nuestro país, que viva nuestra verdad, que es la verdad de los pueblos, y que viva la victoria que el pueblo de Venezuela, más temprano que tarde, seguirá conquistando. Un abrazo, venceremos. Bueno, yo me quedo también lo que decía el señor este que le dice rebos cuaca ahora, ¿no? Cuaca son por los escuálidos, que serían como los gorilas acá en Argentina, los antiperonistas, ya son los antichavistas, pero le mete rebo, como son revolucionarios, pero una mezcla de revolucionario con escuálido. Él dice que es muy cierto, porque es muy concreto cuando él dice, o sea, las hijas de Chávez son traidoras, el hijo de Maduro es un traidor, Diosdado es traidor, Jorge es traidor, Delcy es traidora, son todos traidores menos ustedes. O sea, es una cosa increíble. Incluso el presidente Maduro, con la oportunidad de que si lo traicionaron estar a los gritos ahí cuando las cámaras lo enfocaron, y en lugar de eso dijo, venceremos, y básicamente calma y cordura, que es lo que siempre transmite. O sea, yo ya no sé qué más decir, ¿no? Me entiendo que hay muchos trolls acá. Por ejemplo, uno que dice que Simón Bolívar se estaría revolviendo en su tumba si ve esto. Ahora, comparame vos, Wilmer, que sabés mucho de historia, la época de Simón Bolívar, aliado con los ingleses para poder sacar al imperio español, por supuesto, como era obvio en esa época, tenés que tener un aliado para enfrentarte contra otro imperio, con esta, donde hay armas nucleares, inteligencia artificial, Palantir, que es lo que se viene. Yo no sé, todos acá creo que hemos escuchado lo de Palantir, bueno, lo que se viene es Palantir, muy atentos a eso. Compararnos las épocas, Wilmer, porque yo no puedo creer que la gente diga esto, sinceramente, pero vamos a tener paciencia y yo sé que vos sos más tranquilo que yo, explicales vos. Bueno, primero que nada, referir al momento histórico en el que el día 3 de enero de este año, una operación militar desde Estados Unidos, comandada por el presidente Donald Trump, desvivió a más de 100 ciudadanos, entre esos hermanos cubanos que hacían la custodia del presidente, y además de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, nos permitió entender que este proyecto revolucionario para nada se separa de la doctrina bolivariana de Simón Bolívar, de todos nuestros libertadores.
porque asumir que Venezuela solo cruzó fronteras o tuvo conflictos para la liberación y no para invadir, no para quitarle tierras a otros hermanos, es parte de nuestra doctrina. Pero sobre todo la doctrina bolivariana obliga a quienes han sido formados en el marco de la seguridad y defensa de la nación, que el momento de una actuación emocional, desde las tripas, desde el miedo, que no lo tenemos ni lo hemos tenido, desde las emociones, estuviera hoy en nuestro país sumergido en una guerra civil, pero además este país estuviera destrozado, como vemos al hermano pueblo palestino en Gaza. Cuando la presidenta dice que desde el minuto cero fue amenazada ella y el triunvirato, vale decir, Diosdado, Jorge y ella, y el propio Marco Rubio les dijo: Nicolás y Cilia murieron, y si ustedes no se entregan, iremos por ustedes. Ella automáticamente respondió: no nos entregaremos y correremos la misma suerte de nuestro líder. Mira, Diego, tú decías, el impacto más grande para el imperio norteamericano fue la resistencia digna de ese triunvirato, de Delcy, de Jorge y de Diosdado. Si esto no hubiese ocurrido, nuestra vida, nuestra realidad, nuestra Venezuela sería otra. Pero además de eso, Diego, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, disciplinada, ¿sí?, y formada en la doctrina bolivariana, no dio un golpe militar. Se les caía un segundo escenario. Exacto. Y el otro escenario, ¿cuál era? Que todo ese temor producto de la operación militar hiciera que el pueblo saliera a la calle y se generara el caldo de cultivo perfecto, que es la guerra civil, para ellos entrar. Todos esos escenarios se les cayeron, y por eso es que la CIA de inmediato le advierte a Donald Trump: si esta operación militar continúa en el terreno y pasa a ser una invasión, estaremos frente al segundo Vietnam. Y por eso es que Donald Trump entiende que cualquier otro escenario desde el punto de vista militar le haría perder la única posibilidad de obtener energía frente a la crisis mundial que tiene, con un frente abierto en Europa, con un frente abierto en el Medio Oriente y casi un frente abierto en Asia. Y entendió que la única forma de poder tener energía frente al déficit de reservas estratégicas que no le alcanzarán para más de 5 años, su única opción es Venezuela. Y por eso la actuación de nuestro liderazgo, de nuestro partido, de nuestro gobierno, de nuestro pueblo y de nuestra Fuerza Armada ha sido en el marco de la doctrina bolivariana de paz. No es otro. Y por eso es que en este momento la resistencia táctica es la vía que conduce desde el 3 de diciembre hasta el día de hoy y que nos conducirá, pero con astucia estratégica. Y esto es lo más importante que debe comprenderse para no emitir opiniones ligeras, opiniones sin sentido, y además para envenenarse a sí mismo, porque si no me permito pensar, si no me obligo a hacer un esfuerzo intelectual, no voy a poder tener comprensión del momento histórico que hoy
está viviendo Venezuela. Fidel lo decía, revolución es sentido del momento histórico. Y por eso tu invitación, que la hago mía, para todos los que nos oyen en cualquier parte del mundo donde lleguemos en este trabajo en vivo que se hace para los países de habla hispana, les pedimos que observen, que analicen, que oigan muy bien y sobre todo que no se pronuncien de forma tan ligera, porque tomando la expresión de Diego, del ridículo no se vuelve. Esa es la verdad. Exactamente, y gracias por supuesto por ese excelente análisis, Wilmer. Quiero agradecer a Camilo, sí, Camilo, por el super sticker. Muchas gracias, Camilo. Aquellos que quieran, por supuesto, alguna donación por PayPal, eso yo lo dejo abajo después de la transmisión. Bueno, mira, Wilmer, todo lo que es el material se acabó. Quiero resaltar también que puse al final al hijo de Maduro, porque yo creo que era un final digno para el material de esta noche, ¿no? Es el hijo. A ver, seamos un poco razonables. Yo entiendo que hay mucha gente que le pagan por criticar, que le pagan por tratar de meter cizaña, tratar de meter división, mismo en los chats de acá, en todas las redes sociales. El objetivo, por supuesto, de Estados Unidos siempre va a ser dividir hacia adentro. Ellos están especulando con algún tipo de elección hacia futuro. Se dan cuenta que no hay divisiones, se dan cuenta que tampoco hay opciones en cuanto a oposición y se dan cuenta a la vez de que urgente tienen que entrar las inversiones, pero el tema es que, claro, el tiempo se empieza a agotar y lleva tiempo la reinstalación, la sincronización, articulación de sistemas financieros, los oleoductos, resucitar pozos de petróleo. Si bien están los maduros, también están los que están en exploración. O sea, lleva un tiempo enorme y el mundo está desesperado en este momento por una energía que desde el punto de vista de operatividad en Venezuela realmente se puede sacar de una forma relativamente rápida. Wilmer. Sí, Diego, y es muy importante sobre todo para la gente que nos oye desde Venezuela decirles que conforme a nuestra Constitución, conforme a nuestro texto constitucional, las elecciones están previstas solamente en el texto constitucional. Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron en el año 24, ¿sí? Y se tomó posesión el 10 de enero del 25, lo que significa que el periodo de 6 años finaliza para el 30. ¿Qué significa esto? Esto significa que la única forma de convocar a elecciones conforme al propio texto constitucional es que se llame a un referéndum revocatorio a mitad del mandato. No hay otro mecanismo en la Constitución, a menos que se llegara a un acuerdo político y sobre eso no está planteado ni en Estados Unidos, porque lo han dejado ver claramente en la propia declaración o interpelación que le hacía María Elvira Salazar al propio Marco Rubio, y le decía que eso no estaba planteado. Y en Venezuela, cuando hacemos las encuestas de las empresas más serias del país, el tema de elecciones en Venezuela está de último, porque el punto más importante está vinculado a lo económico, porque hay que entender, como lo dice Diego, lo que realmente mueve la política nacional e internacional es el hecho económico, y esa es una realidad. Y, por supuesto, la traída a Venezuela de inversiones petroleras, gasíferas y auríferas mueve consigo todo el aparato, porque eso significa desarrollar hoteles, desarrollar servicios, desarrollar electricidad, desarrollar vías, y por eso es que hemos visto esta semana en Venezuela al CEO de servicios más grande del mundo en el área petrolera, pero también hemos visto a uno de los empresarios en el área eléctrica más importante de Argentina también firmando en Venezuela. ¿Por qué? Porque a la par se están desarrollando distintas áreas, porque mal podría traerse inversores
y entonces que los inversores no tengan luz o que los inversores no tengan dónde albergar a su personal o que los inversores estando en Venezuela no puedan mover chequeras, no puedan mover pagos, porque resulta que Estados Unidos no termina de entender que tiene que levantar el infame decreto de Barack Hussein Obama para dejar sin efecto todas las medidas coercitivas unilaterales, porque de lo contrario el juego estaría trancado. Y esa es una realidad. Y eso no tarda en suceder. Así que los invito a que se abran, a que tengan una apertura más amplia para que puedan comprender la real política de lo que hoy se vive en Venezuela. También es importante, Diego, mencionar, sobre todo para nuestra gente del sur de América, que en Colombia, en Perú y en Bolivia se están llevando procesos muy importantes de los que tenemos que estar muy pendientes. Ahora estoy anotando unas cosas para que no se me olviden. Hoy digo, va a ser un programa muy rico. Yo escuchándote, siempre llegamos a la misma conclusión. Quiero que presten muy atención a vos que me estás mirando ahí, que estás viendo también a Wilmer. Es importante, estamos tratando de analizar la situación. No se queden con esa gente que hay por ejemplo, al principio hablaban de la foto que era hecha con IA. Hay influencers, sin decir nombres porque no me interesa en lo absoluto, que usaron esa foto para seguir hablando de traición y era una foto trucha. ¿Entienden hasta dónde llega el grado de irresponsabilidad, de idiotez, de inmadurez, de ignorancia que tiene mucha gente al hablar de este tema? Y además es un tema muy delicado porque hay un pueblo detrás también, ¿no? No es joda. Estamos hablando que hay un pueblo detrás y un movimiento que ha sido el movimiento después de Cuba, quizá el que mayor resistencia ha tenido, pero también resistencia en los últimos años con acciones concretas en cuanto al crecimiento, ¿no? Porque con sanciones y todo, Venezuela empezó a crecer y empezó a producir. O sea, un hecho muy atípico a nivel mundial, sacando a Rusia, sacando a Irán, sacando a estas potencias de estas civilizaciones milenarias. Ahora bien, Wilmer, vos recién hablabas, y esto que dijo Wilmer es clave, y lo hablamos también con Alejandro Terán. Yo el título de esto le pondría así, lo siguiente: la presión de las inversiones. Las inversiones, el hecho económico que dice Wilmer, presiona sobre la quita de sanciones, no porque Venezuela es operado y está controlado por Estados Unidos. Perfecto, supongamos que sí, pero si hay inversiones, sí o sí van a tener que quitar las sanciones, porque el que invierta va a tener que hacer transferencias, por ejemplo. Si hay inversiones, sí o sí va a tener que haber otro tipo de inversiones indirectas, por ejemplo, en servicios de electricidad, van a tener que mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio energético, que es fundamental para todo Venezuela, van a tener que haber servicio de catering, servicio de transporte, todo eso genera un boom económico en el país, independientemente del petróleo, ¿se entiende? Imagínense si le agregamos el hecho del petróleo. Pero es inevitable, las inversiones tienen que entrar sí o sí, y para que entren se tienen que levantar las sanciones. Y esto es lo que se está negociando, y por eso vemos a Diosdado, a Delcy, a Jorge hablar en todas estas movilizaciones de la quita de las sanciones, porque es lo que se viene, porque si no, no van a entrar las inversiones. Es decir, esto es un análisis, el que estamos haciendo con Wilmer es un análisis en frío y concreto de la realidad pura. Lo demás son anécdotas sin ningún tipo de importancia. No sé si estás de acuerdo, Wilmer. Sí, muy importante, sobre todo, Diego, porque cuando nosotros vemos semana por semana a la presidenta Delcy Rodríguez sentada en el Palacio de Miraflores, en el salón donde reciben normalmente a las grandes empresas, esta semana recibió a Shell, recibió al CEO más importante de servicios de la petrolera, recibió a la empresa eléctrica, recibe cualquier cantidad de empresarios, pero es que además ella no solamente trabaja en esa banda hacia afuera, sino que trabaja también hacia adentro con Fedecámaras, con Fedeindustria, porque todos están a la expectativa de cuándo levantan las sanciones para terminar de dinamizar y acoplar la llegada de la inversión con todo lo que hay por desarrollar en el país. Solamente el ramo hotelero, Diego, es un ramo tan importante y que requiere de una inversión tan importante y estratégica, y no puede bajo ningún concepto un inversor venir a Venezuela con las limitaciones que el propio Donald Trump tiene allí frenadas en razón del decreto de Barack Hussein Obama, porque le sucedería exactamente lo que le sucedió en aquel encuentro
con los petroleros, cuando el propio hombre de la Exxon le dijo, si nosotros no estamos allá fue porque nos tocó salir producto de las sanciones que tú mismo colocaste. Esto se lo dijo en su cara en esta reunión. Entonces, hay que tener claro que esta resistencia táctica de la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, no se aparta para nada de las 3 líneas del presidente de aquel 1 de febrero, cuando en la entrevista con Ramonet le dirigió unas palabras al propio presidente Donald Trump. Hablemos, lo invitó al diálogo, en el marco de la diplomacia, con respeto, como iguales, en perfecta sinergia, y traigamos inversiones que van a beneficiar a su pueblo y al mío. ¿Qué ha hecho la doctora Delcy Rodríguez fuera de estas 3 líneas? Nada, al contrario, la tercera línea es la de mayor dinámica. ¿Por qué? Porque la vemos en su actuación cotidiana, semanal, incluyéndola. Acabamos de ver la tremenda gira por la India, por Turquía, pero además de eso, la gran delegación venezolana que estuvo en el Foro Económico de San Petersburgo. ¿Saben lo que significa Venezuela al lado de 145 países en un foro que acumula más de 20.000 millones de dólares? Y por cierto, para los que no se han percatado, la presencia de Venezuela en el Foro Económico de San Petersburgo evidencia la actuación soberana, independiente y libre de Venezuela, que no necesita del permiso y la autorización de Donald Trump o de Estados Unidos. Sí, bueno, eso es un hecho concreto. De hecho, cuando hice la entrevista a Víctor Ternovsky, que muchos de los que están acá la vieron seguramente, de hecho me escribió, me dijo, Diego, a mí me sorprende lo de la delegación venezolana, porque uno puede estar por ahí en Rusia y escucha muchas cosas también, y todo lo que ha pasado, por supuesto que se presta a algunas confusiones y dudas, pero él dijo, la verdad que dijeron, estamos alineados con Maduro, ¿sí? Valga la redundancia, con los lineamientos de Maduro, y Rusia es un aliado estratégico para nosotros. O sea, la tutela como palabra significaría que tendría que haber una especie de castigo ahora por haber dicho eso y haber hecho eso. O sea, y lo acaba de decir en el encuentro del BRICS el canciller ruso, Sergei Lavrov. Su total respaldo y solidaridad al pueblo de Venezuela, y además aboga por la libertad plena e inmediata del presidente de Venezuela, porque ya nadie puede negar y ocultar que no era el cartel de los soles, ni era el cartel de Aragua, ni era el Estado fallido, ni era el bombardeo en el narcotráfico en el Caribe. El propio gobierno de Estados Unidos ha confesado que su único objetivo era el objetivo energético. Yo les acabo de explicar lo que decía el propio presidente Hugo Chávez en su oportunidad. Chávez vaticinó que para el 2030 solo 5 países tendrían petróleo en el mundo. Y esto no es una mentira, esta es una verdad verdadera. Sí, totalmente. Yo, bueno, sigo leyendo algunos comentarios, ya casi estamos a punto de terminar. Yo la verdad que a mí lo que me extraña, Wilmer, pero bueno, uno, porque viste cómo es la mente. Tenés un montón de comentarios positivos y tenés un par que dicen huevadas, como decimos en Argentina, y es como que la mente se concentra en la crítica en lugar de las alabanzas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las cuestiones positivas. La mente se tiende a concentrar en eso. Y yo esto lo voy a leer acá a la luz fuerza del espíritu, porque mucho al tiempo hablan del tema de los cubanos muertos. Los cubanos muertos, hubo venezolanos muertos también, ¿eh? Y como Cuba ha resistido mucho, y siempre defendimos a Cuba, y siempre defendemos a Cuba, también Venezuela ha resistido mucho y ha ayudado mucho también a los países del Caribe con Chávez, y ha prestado mucho dinero Venezuela a un montón de países, y les ha dado incluso precios favoritarios, se podría decir, a muchos países del Caribe respecto a la gasolina. Ha hecho mucho por los demás Venezuela, y yo creo que nadie hubiera saltado a defender a Venezuela si se armaba una guerra. Yo creo que Cuba hubiera mandado soldados, por ejemplo, pero la realidad
es que no muchos más, ¿no? Podemos hablar de una Nicaragua fuerte también diciendo, pero la diferencia no hubiera sido sustancial. Lo sabemos muy bien en la política real, ataques aéreos, hasta bombas nucleares podemos llegar a hablar. Entonces, acá dice La Luz, dice, el silencio de Delcy respecto a lo que está sufriendo Cuba es indignante y cruel. Es criminal y lacerante mantener una posición tan cobarde con quienes entregaron hasta sus vidas por Venezuela. Ahora, yo digo, para hablar así de Venezuela, yo calculo que mínimamente será alguien que habrá sufrido una hiperinflación, que habrá hecho 2 días de cola para ir a comer, que se le habrán muerto parientes porque no tenían medicamentos cuando estaban las sanciones, hubo como 40.000 muertos en Venezuela producto de las sanciones. Calculo que será alguien incluso que habrá combatido alguna guerra, ¿no? Porque si hay algo que a un país que siempre apoyó Venezuela es a Cuba. Ahora, Venezuela acaba de ser agredida, bombardeada. ¿Realmente Venezuela tiene tiempo para preocuparse por otros países? ¿Podemos por lo menos un día dejar de criticar a Venezuela? Es como el estigma, antes porque era una supuesta dictadura, después porque Maduro no era Chávez, después porque no mostró las actas Maduro, ahora lo bombardean. Es como tratar de culpar y pedirle explicaciones a la mujer violada. ¿Pero por qué te violaron? ¿Cómo te van a violar? Y te enojás encima, o sea, ¿pueden tener un poco de escrúpulo y pensar un poco en lo que pasó en Venezuela y casi a punto de estallar una guerra en Venezuela donde hubiera habido cientos de miles de venezolanos muertos y quizás 10 millones de desplazados? O sea, ¿pueden ponerse a pensar un segundo lo que es la realidad, la verdad, la real, no lo que uno quiere que sea la realidad? Sean maquiavélicos, lean a Maquiavelo. Maquiavelo les explica cómo funciona el mundo real, ¿sí? No el mundo ficticio que podemos ver en la televisión o que hacemos en nuestras mentes. Decime vos, Wilmer, contestale vos. Sí, lamentablemente tu usuario, que es por supuesto parte de una antena de estos laboratorios de guerra sucia, porque lo que escribe, primero que nada, no es original. Es algo que ya hemos leído en muchas partes. ¿Por qué? Porque simplemente se lanzan las píldoras y ellos están ahí para repetirlas. Pero lo más triste es que su mente, su capacidad de discernir, no le permite dudar, no le permite decir, ¿y qué estará haciendo Venezuela a puerta cerrada, tras bastidores, por Cuba? No se permite hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando te anulan la capacidad de discernir, cuando simplemente eres una antena para repetir, no puedes percatarte, por ejemplo, que Venezuela coopera con Cuba, que los países que en la región somos señalados como el triángulo del mal, Cuba, Nicaragua y Venezuela, siempre hemos trabajado temas y nos hemos apoyado y hemos cooperado, y muchas cosas ni siquiera son del conocimiento público, porque si se hicieran públicas, de inmediato el hegemón del norte atacaría para impedir que se concrete la cooperación, la ayuda y el acompañamiento. Entonces, frente a eso no hay que desgastarse, hay que entender que hay mentes que fueron educadas de acuerdo a la educación inductiva para que repitan, pero hay mentes que fueron muy bien educadas para la educación constructiva, para que las personas se permitan dudar, para que las personas se permitan construir antes de decir de forma ligera cualquier cosa sin haber sopesado. Esto es realmente lo importante. Absolutamente. Yo, bueno, voy a volver a poner video, Wilmer, para terminar la noche, porque ahora los comentarios que dicen que cuando hay opiniones que a nosotros no nos gustan, en particular yo creo que con respeto más o menos estoy contestando, porque no puede, yo creo que al agredido y al violado se le enojan. O sea, yo no lo puedo creer, yo no puedo creer ese nivel, sinceramente, pero bueno, está bien, así son, así es el ser humano, ¿no? Así es el ser humano, ¿no? Maquiavelo puro. Nunca se equivocó Maquiavelo, y yo creo que nunca pensó Maquiavelo que iba a ser tan actual luego de 500 años. Vamos a terminar con esto nuevamente, porque parece que uno no logra a veces hacerse entender. No estamos diciendo que en Venezuela no pasa nada, ¿se entiende? Estamos diciendo que pasaron muchas cosas y que a pesar de las muchas cosas que pasaron, hay realmente esperanzas concretas porque esto es un juego y no es tirar a los soldados a morir. Los soldados están para utilizarse cuando hay que utilizarlos.
A veces no hay que utilizar soldados para ganar una batalla. Vamos a escuchar nuevamente este video, por favor. Cuando tengan ganas de comerle casquillo a la oposición, escuchen esto primero. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, porque las amenazas son permanentes. Los chantajes son permanentes y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, los van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos, cada estrategia, nosotros la damos pensando en ellos. Y el tercer punto es preservar el poder político. Porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, los que durante décadas fueron excluidos del puntofijismo, puedan verse retorcidos en esta historia y traicionados. Así que esos son objetivos muy claros que nosotros como alto mando político nos habíamos trazado. Escenario. Bueno, concreto, terminamos con eso la noche, Wilmer. Te agradezco mucho por tu tiempo. Un gran saludo a todos los del chat, e incluso a aquellos que no les gusta escucharnos hacer un análisis concreto de la realidad porque necesitan que, no sé, son sadomasoquistas, no se necesitan que les contemos que está todo mal, que son todos traidores, que el mundo se va a acabar. La verdad que Venezuela no se acabó gracias a las decisiones estratégicas que se están tomando. Gracias, Wilmer. Si querés terminar con algo, todo tuyo el micrófono. Bueno, por supuesto, saludarlos desde la patria de Bolívar, decirle que nuestro pueblo se encuentra en resistencia táctica y que esto bajo ningún concepto significa ingenuidad política, porque la astucia estratégica se maneja y no se publica, se prepara, se diseña para los próximos escenarios. Bueno, Venezuela se encuentra en paz, el gobierno está actuando en todos los poderes públicos nacionales y, por supuesto, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, más consolidado, al igual que, por supuesto, la presidenta haciendo lo propio en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Existe confianza absoluta sobre el liderazgo del triunvirato, vale decir, de la doctora Delcy Rodríguez, del doctor Jorge Rodríguez y del capitán Diosdado Cabello. Sin lugar a duda, este pueblo acompaña la revolución. Bueno, ya me despido. Muchas gracias, Camilo, nuevamente por el super sticker. Y gracias a todos, a los que me bancan y a los que no me bancan. Les mando un gran abrazo. Nos veremos próximamente en algún vivo o en alguna cápsula que hago. Vayan a mi canal Telegram Diego en la Lucha. Siempre les digo, allí no hay censura, nunca se sabe o cuánta vigencia tendremos por este tipo de redes. Denle pulgar arriba, abajo, muy importante para que esto se reproduzca más. Chao, Wilmer. Gracias. Chao.